¿Qué tal amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Ecos del Abismo. En esta nueva ocasión les traigo un tema que me han solicitado bastante, creo que incluso desde los inicios mismos del canal. Una selección bibliográfica sobre magia, ocultismo y por supuesto el sendero de la mano izquierda. Seguramente este debió haber sido uno de los primeros videos del canal. Sin embargo, hace alrededor de 4 años que lleva el canal, la realidad que vivíamos era distinta y no se encontraban muchos de los textos que se mencionarán en este video en español. Por eso fue un poco reacio hablar sobre el tema, dado que la mayoría de libros importantes o poderosos que contienen una información relevante se encuentran en el idioma inglés. Y sé muy bien que esa es una barrera que impide a muchas personas acceder a este tipo de textos. Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy por hoy hay varios grupos editoriales enfocando sus esfuerzos en traer libros de magia y ocultismo relacionados al sendero de la mano izquierda en nuestro idioma. Aunque no habría que olvidar que efectivamente todavía siguen existiendo y existirán muchos textos que solamente se encontrarán en el idioma inglés. Por esta razón sería ideal tratar de hacer el esfuerzo por leer los libros en el inglés, pues como lo decía, difícilmente muchos de los títulos más valiosos llegarán algún día al español. También quiero aclarar que la selección de textos que presentaré no es una especie de top o mi lista de libros favoritos. Más bien he seleccionado varios libros teniendo en cuenta, si se quiere, una especie de línea del tiempo desde los años 60, la llamada Era de Satán, hasta los tiempos modernos. Esto en vista de que podríamos decir que de alguna manera el discurso del sendero de la mano izquierda comienza a cimentarse, tal como lo conocemos hoy en día, durante esos años y a partir de ahí comienzan a explorarse las distintas ideas y aproximaciones que se han hecho. Sin embargo, también mencionaré otros libros que quizás son de mucho antes, pero que precisamente fueron las bases que permitieron construir esos otros textos que estarían mucho más enfocados en un aspecto siniestro. Más que nada mi intención con este video es traer libros que contengan más que una parte teórica práctica, debido a que, como saben, en Ecos del Abismo siempre he procurado por brindarles herramientas que ustedes mismos puedan comprobar o corroborar. Esa es la razón por la que muchos de los textos que se consideran clásicos, filosóficos o fundamentales dentro de la magia y el ocultismo en general, no los mencionaré dentro de este video. Sin embargo, no quiere decir eso que no valga la pena explorarlos o trabajar en ellos. Por supuesto, habría que hacerlo. Como les dije, me enfocaré más en textos que tengan una parte práctica o que bien, a pesar de su componente teórico y filosófico, ayudó a construir las bases, a cimentar los conceptos e ideas importantes que desarrollarían otros autores, ahora sí desde una parte práctica, mucho más adelante con respecto al sendero de la mano izquierda. Voy a presentar varios autores y referentes, pero eso no quiere decir que los otros libros o textos que el autor haya trabajado no merezcan la pena ser abordados. Por supuesto que sí, por lo que si les llama la atención alguno de los libros en particular o de los autores que mencionaré, los invito de entrada a que exploren toda su obra o parte de su obra si así lo desean. Para terminar con esta breve introducción, quiero recordarles e incluso mencionarles a quienes no lo conocen que en mi perfil de Instagram, en la parte de mis historias destacadas, hay una que se llama bibliografía y allí precisamente podrán encontrar muchos más textos que los que se mencionarán en este video o incluso aparte de los que se mencionan aquí, y ahí podrán encontrar su correspondiente portada y sinopsis oficial. Muchos de estos textos, por supuesto, se encuentran únicamente en el inglés, pero como lo mencionaba, siempre será muy valioso hacer el esfuerzo por leer estos libros en su idioma original. Ahora sí, cerrando. La intención de este video es básicamente hablar de ciertos autores o referentes que han sido importantes para el sendero de la mano izquierda y la magia y el ocultismo en general, por decirlo así, y además de algunos de los elementos que componen los títulos o las obras que han sido citadas y el por qué sería importante abordar estos textos. Comencemos entonces esta selección de libros hablando, por supuesto, como tendría que ser, de Aleister Crowley y su libro Magia en Teoría y Práctica. Comienzo por Aleister Crowley porque me atrevo a decir que fue él quien marcó un antes y un después en la magia y el ocultismo modernos. Y por supuesto, como sabemos, muchas de las ideas de Crowley todavía tienen vigencia, son trabajadas, estructuradas, transformadas, reconceptualizadas por muchos autores del día de hoy. A Crowley se le debe que gracias a su posición económica y socialmente acomodada, pudo viajar a sitios de poder como Egipto, como la India y otros lugares, y que pudo dedicar su vida a explorar los distintos caminos y manifestaciones dentro de la magia, creando de esa manera, por supuesto, su propio sistema, pero también convirtiéndose en uno de los exponentes
que traería ideas como las que se pueden encontrar en los sistemas orientales, que serían nuevas y frescas y que, por supuesto, años más tarde vendrían a generar un cambio total en la práctica de la magia occidental. Mi idea no es centrarme en el telema ni en los planteamientos filosóficos propiamente de Crowley, pues eso sería material para varios videos y, como saben, el telema realmente no es mi área de enfoque. Muchos en la audiencia podrían alegar bastantes cosas y supongo que de hecho lo están haciendo con respecto a la figura de Crowley, dado que a pesar de que se le llamaba la bestia 666, el hombre más perverso del mundo, cuando ahondamos dentro de sus textos, cuando ahondamos dentro de sus ideas, encontramos que a pesar de que Crowley trabajaba con figuras adversas, trabajaba con demonios, trabajaba con este tipo de energías, realmente estaba muy centrado en su trabajo desde lo que podríamos considerar como el sendero de la mano derecha, teniendo contacto o tráfico, como dicen los autores de esa época, con fuerzas cósmicas e incluso demiúrgicas, como las que se encuentran dentro del árbol de la vida. Y por esa razón, muchos alegan que no podríamos considerar a Crowley un practicante del sendero de la mano izquierda 100%, o un mago negro, al menos no como lo entendemos hoy en día. Bueno, realmente no es mi intención entrar en esos debates ni decir si es cierto, si no es cierto. Probablemente así sea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Crowley, a pesar de sus aproximaciones o la forma en la que entendía la magia y la concebía, aplicó técnicas que hoy por hoy se utilizan dentro del sendero de la mano izquierda y que podríamos decir pertenecen directamente a esa parte de la aproximación mágica, a pesar de que lo haya hecho desde un esquema cósmico, un esquema supuestamente demiúrgico. Los métodos desarrollados por Crowley o los métodos experimentados y explorados y descritos por él son tan potentes que incluso hoy por hoy senderos modernos como el sendero draconiano se basan en muchas partes dentro de lo que fueron sus enseñanzas, sus técnicas, sus métodos. Vuelvo y repito, la aproximación que un autor haya tenido con respecto a la magia, a la espiritualidad, no le quita o le resta importancia con respecto a sus esquemas de trabajo que fácilmente pueden ser acomodados y aproximados de otra manera, en este caso en el marco del sendero de la mano izquierda. Esa es básicamente la razón por la que comienzo con Magia y Teoría en Práctica, porque considero que es un libro que todos deberíamos explorar y trabajar en su momento. Pues, aunque hoy en día sean muy comunes para nosotros, este fue uno de los primeros libros en hablar sobre los elementos orientales de la India, como la mantralización, la meditación, el yoga, el trabajo de chakras, estados elevados o superiores de conciencia y cómo llegar hasta ellos. Incluso me atrevería a decir que a pesar de que muchos autores han echado mano de este tipo de ideas, no han logrado desarrollar las cosas tal y como lo planteó Aleister Crowley. A su vez, el libro también nos ofrece una selección y una descripción amplia de los elementos que componen lo que llamaríamos magia ceremonial o alta magia, pasando por las distintas herramientas mágicas y sus componentes. Y como decía, aunque esto nos pueda sonar trivial hoy en día o incluso repetitivo, no hay que olvidar que en una época donde el conocimiento era tan limitado y donde no existía el Internet, Crowley logró desarrollar este corpus de trabajo que, como digo, si hoy en día nos parece tan sonado, tan repetitivo, es precisamente porque él fue uno de los primeros en exponer este tipo de ideas, al menos dentro de la modernidad. Magia en Teoría y Práctica es un texto voluminoso, muy amplio, muy extenso, pero tiene elementos bastante importantes, poderosos e interesantes. Como lo he mencionado en algunos espacios, a mí me parece que es importante volver a las bases de lo que fue la magia y el ocultismo, y Crowley es una excelente forma de hacerlo, dado que quizás hoy en día incluso la posmodernidad ha permeado con su discurso a la magia y al ocultismo, y cada vez estamos entrando en métodos y esquemas un poco más light, un poco más soft, basados más en una gnosis personal no verificada que en un trabajo esquemático y estructurado tal y como lo podemos encontrar precisamente en Magia y Teoría y Práctica. Continúo ahora con Michael Aquino y su Black Magic o magia negra. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir, porque sé que muchos estarán pensando, ¿por qué hablar directamente de Michael Aquino y no hablar de LaVey antes de esto? Bueno, eso es porque, aunque es innegable que el bestseller del satanismo, la Biblia satánica, marcó un antes y un después, y un momento incluso histórico y social que desató, entre muchas otras cosas, el famoso Satanic Panic, que fue más una estrategia que los medios de comunicación utilizaron desde el amarillismo para invalidar el surgimiento del satanismo que tuvo tanta fuerza en sus principios, pues realmente, como sabemos, LaVey tomó todo el asunto quizás de la magia y la parte ceremonial y espiritual y lo centró más en el yo
y vio estas figuras más desde un aspecto metafórico o simbólico que directamente como fuerzas de poder con las que se puede trabajar para lograr un proceso de ascensión espiritual. Diríamos que LaVey cumplió una excelente labor en su momento y presentó las bases para lo que es el antinomianismo y las aproximaciones que hoy en día entendemos desde el sendero de la mano izquierda. Sin embargo, es la era post-LaVey, precisamente la era en la que cobra relevancia Michael Aquino y específicamente el templo de Set, donde el discurso del satanismo comienza a transformarse y comienza a guiarse o llevarse más bien nuevamente hacia esa parte más ritualística, más espiritual, donde Michael Aquino precisamente hablaba de que al tratar de contactar con Satán o con el adversario, quien se le manifestó fue Set, como el príncipe de la oscuridad. Y a partir de ahí surge pues el templo de Set y su trabajo está enfocado precisamente en esa figura del adversario y en desarrollar una serie de técnicas, de ideas e incluso de cambios actitudinales para poder comprender el quehacer mágico ya más desde esa parte ceremonial y no tan discursiva. Michael Aquino incluso podríamos decir es uno de los primeros que habla de una frase muy popular que utilizo yo en mis videos y que muchos autores hablan, y es la famosa llama negra. De acuerdo a lo expresado dentro del libro Magia Negra o Black Magic de Michael Aquino, se dice que esta llama negra era entregada o otorgada por el dios Set, el dios egipcio, a los hombres, representando el conocimiento, la libertad, la unión con lo oculto o lo oscuro, dado que Set se le consideraba como el príncipe de la oscuridad. Como decía, para mí es importante hablar del templo de Set, dado que es ahí donde comienza a haber una postura más teísta frente al asunto, que como saben es la postura que tengo yo como Mateo Jaramillo, como Ecos del Abismo. Y segundo, las manifestaciones adversariales empezaron a ser entendidas no como merecedoras de adoración, sino como guías y maestros. ¿Esto nos suena familiar? Por supuesto que sí. Es parte de cómo se entiende hoy en día el sendero de la mano izquierda en algunas de sus corrientes. Que Satán, Lucifer y todas estas entidades del lado nocturno no son dioses que tengan que ser adorados como el dios judeocristiano, sino que son guías, maestros, espíritus, quizás con un nivel de conciencia ascendido, podemos decirlo, que pueden ayudarnos en nuestro propio despertar espiritual. Ven la importancia de conocer precisamente esas bases, porque eso no se lo inventan las personas que hoy en día tanto lo repiten. Eso viene de algún lado y por supuesto que Michael Aquino en este libro de Black Magic o Magia Negra nos deja ver precisamente ese tipo de posturas e ideas que son tan importantes hoy en día. La parte práctica que posee el libro realmente es muy limitada o muy corta. Sin embargo, si aprendemos a ver mucho más allá de lo que podríamos ver, y leemos entre líneas todo el texto, hay una cantidad de claves que podemos interpretar y podemos, por supuesto, aplicarlas desde un contexto práctico. Pasemos ahora a hablar de Kenneth Grant con su libro Cultos de la Sombra. Lo primero que es vital mencionar es que Kenneth Grant, y no está de más decirlo, junto con su esposa Steffi Grant, es quien o son quienes le dan rienda suelta, desarrollan esas ideas que Crowley en su momento expuso, como lo respectivo al árbol de los Clifford, pero que él mismo no practicó o no desarrolló o no profundizó en ello. Cuando leemos a Kenneth Grant, encontramos una persona estudiada, versada, que fue de hecho estudiante de Crowley, con todo ese paquete poderoso de conocimientos, estructuras, bases esotéricas, que de algún modo, sin alejarse por supuesto todavía de las ideas del árbol de la vida y de la magia occidental como venía hasta ese momento, sí que comienza a interesarse por otros tantos elementos que son importantes y comienza a devolverse quizás dentro de la historia a buscar manifestaciones siniestras en los que la corriente lunar y no la fálica y solar, que ha venido imperando durante muchos cientos de años, tenía una importancia y tenía una relevancia. Y esos ritos que se consideran tabús, esas ceremonias que se consideran tabús, esas corrientes, esas expresiones mágicas que habían sido abandonadas, tienen una relevancia importante y por sobre todo son muy poderosas dentro del contexto práctico. Como es evidente, los textos de Grant se basaron mayoritariamente en un componente teórico o incluso academicista. Sin embargo, él es la base para entender asuntos que hoy en día son tan sonados como el árbol de los Clifford y los túneles de Set. Esa es la razón por la que leer a Grant, por la que explorar a Grant es tan importante dentro del sendero de la mano izquierda, porque
Muchos autores, aunque han tomado sus ideas, las han tergiversado, transformado, y eso está perfecto, eso no hay ningún problema con ello. Sin embargo, ninguno ha logrado conectar con las ideas, con los conceptos, con las explicaciones y descripciones que quizás sí podemos encontrar en Kenneth Grant, no solamente en Cultos de la Sombra propiamente, sino más bien en otro de sus poderosos textos, como lo es El lado nocturno del Edén. Entonces, Grant se enfocó en volver a ese renacimiento de esos cultos lunares, ¿no? En volver a esas raíces que expresaban procedimientos mágicos que no estuvieran necesariamente enfocados hacia la parte fálica, hacia la parte solar, sino más a la luna, a la diosa, hacia esa parte oscura o adversa. Eso es lo que podemos encontrar precisamente en Cultos de la Sombra, donde se habla del sendero de la mano izquierda en el sentido oriental de la palabra, es decir, desde las prácticas del Bama Marga, donde podemos evidenciar cómo esas prácticas adheridas al Bama Marga o al Bama Cara son antinómicas y van en contra precisamente del ethos, de la moral o de la doctrina propiamente de la India, y comienza a desviarse, comienza a irse por un sendero más torcido, más adverso, y por supuesto conecta con unas fuerzas y poderes que no podríamos categorizar como cósmicas o lumínicas, sino que más bien explora otras posibilidades, diríamos, más oscuras. Grant también es un exponente de cultos africanistas, y sobre todo dentro del libro podemos encontrar algo muy importante, y es que Grant es uno de los autores modernos que nos va a venir a hablar sobre el sendero draconiano, explicándonos que se refería a una práctica corriente, podríamos decirlo, desarrollada supuestamente por los antiguos egipcios, en los cuales ellos se conectaban con una parte mucho más lunar y trabajaban en técnicas, por ejemplo, como los de la proyección astral. Y eso es muy importante para entender el porqué del sendero draconiano de hoy por hoy, porque aunque sus exponentes son pocos, ellos mismos incluso lo han dicho, Kenneth Grant, a través de este libro donde habla del sendero draconiano y describe algunas de las cosas que se supone que componen el sendero, pues son importantes precisamente para las adaptaciones modernas que se hacen sobre el sendero draconiano. Hablando precisamente del sendero draconiano, otro de los componentes que encontramos en Cultos de la Sombra son los del llamado Tantra del sendero de la mano izquierda y el trabajo de la serpiente de fuego, es decir, del despertar de los centros de poder y la elevación kundalini, componentes que son fundamentales tanto dentro del contexto del sendero draconiano como de la magia y del ocultismo en general. Alejándonos un poco de corrientes de magia occidental clásica, de senderos adversariales o expresiones siniestras, encontramos como en un momento de la historia donde precisamente se estaban reformulando muchas cosas con respecto a la concepción de la magia y la práctica de la misma, surge, por supuesto, uno de los movimientos más emblemáticos de los últimos tiempos en términos de la magia, que es la magia del caos. No quiero detenerme mucho allí porque, como saben, dentro del canal ya hice un video explicando y hablando sobre la magia del caos. Pero es importante para mí hablar en este punto del Liber Nulli, el psiconauta, dado que incluso es uno de los libros que recomiendo ampliamente a la hora de abordar el camino de la magia y del ocultismo. Es decir, cuando llega alguien a decirme, oye, soy nuevo en todo este asunto, ¿qué libro debería leer? Yo le recomiendo el Liber Nulli, el psiconauta, porque aunque no podemos, por supuesto, de ninguna manera categorizar a la magia del caos ni como magia blanca, ni negra, ni de ningún color, pues digamos que Carroll tiene ya un lenguaje un poco más asequible, un poco más sencillo, más contundente e incluso más moderno o posmoderno, y podría ser mucho más efectivo para una persona que recién está comenzando que empezar directamente por textos que tienen términos, que tienen ideas, estructuras, filosofías o incluso claves encriptadas dentro de sí. De esa manera, pienso yo que por eso siempre es importante rescatarle eso a la magia del caos, porque permite comprender el quehacer mágico, sin necesidad de una línea espiritual propiamente, que por supuesto, dentro de un trabajo más profundo será importante tomar después esa línea espiritual por la cual nos vamos a ir y desarrollar nuestro trabajo. Pero como lo decía, desde las bases y planteamientos mismos de la magia del caos resulta bastante efectivo. Y como decía, la magia del caos permite entender al menos esos elementos básicos, esos elementos fundamentales, sustanciosos sobre las bases, las ideas, la forma en que funciona la magia. Esos son precisamente los planteamientos que podemos encontrar en el Liber Nulli, en el psiconauta, e incluso primeros ejercicios que nos van a permitir desarrollar actitudes importantes como el enfoque sobre un solo punto, los procesos de meditación, visualización,
la famosa técnica de sigilización, que son parte de esos procesos de hechicería, diríamos, modernos, pero que tienen bastante relevancia e importancia y que pueden construir la base para una práctica mucho más profunda en adelante. Este libro, que para mí ya es uno de los clásicos o de las joyas de oro, al menos de los tiempos modernos de la magia, podemos encontrar esa base práctica, esos primeros elementos que son importantes para abordar el asunto mágico. Es un excelente punto de partida, independiente de la corriente, la filosofía espiritual en la que uno se encuentre. Ahí Carroll nos da unas bases que son irrefutables. Puede que no nos parezcan muchas cosas con respecto a la magia del caos, pero esas técnicas, esos métodos son funcionales, son prácticos, y eso sería lo que en últimas debería importarnos más cuando abordamos un referente, un autor o por supuesto un libro. Ahora pasemos a hablar sobre el Goetia Illustrate de Lon Milo Duquette y Christopher S. Hyatt. Este es un libro que ya he citado en mi video del Ars Goetia, cuya miniatura dejaré al final de este video para las personas que de pronto no lo hayan visto o que estén interesados en observar el material. Muchos de ustedes sabrán que mis enfoques prácticos, teóricos, están centrados también en la práctica del Ars Goetia desde ese esquema ceremonial o mágico del occidente. Por supuesto, con las necesarias revisiones y reestructuraciones y reaproximaciones que deben hacerse desde un contexto más siniestro. Yo recomiendo este libro a pesar de que diríamos está muy guiado, llevado o influenciado desde ese discurso y aproximación del sendero de la mano derecha, porque uno, pues ahí está la descripción de los 72 demonios o espíritus de la Goetia, junto con algunas ilustraciones, precisamente se llama el Goetia Illustrate o el Goetia Ilustrado, y además de eso tiene unos atributos importantes como cartas del tarot, decanatos o fechas dentro del año, colores, metales, planetas y ciertos elementos que serán importantes dentro de la práctica mágica, ¿sí? Además de eso, el libro dedica varios capítulos a hablar sobre la experiencia mágica como tal, que estos autores, o no sé si fue propiamente Lon Milo Duquette quien lo escribió, esa parte, sobre su experiencia con la Goetia, sobre cómo se manifestaron las cosas, sobre ciertos asuntos que tienen que tenerse en cuenta, como incluso los aspectos clínicos o médicos, o sea, el tema mental o psicológico a la hora de abordar este tipo de temas. Y por esa razón creo que es importante, ¿no? Porque conocer la experiencia que otro haya tenido con respecto a un trabajo en particular siempre dará más que confianza, digamos que nos brindará algunas ideas de lo que posiblemente podamos esperar y por supuesto también nos brindarán consejos que valdrá la pena tener en cuenta porque se trata de la experiencia de alguien, o sea, alguien que ya pasó por lo que yo quiero hacer, por lo tanto debería tener presente las ideas o las advertencias o los consejos o los tips que pudiera darme. Por esa misma razón creo que Lon Milo Duquette lo hace bastante bien en ese sentido de coger ese Ars Goetia clásico y tradicional de Mathers y de Crowley y comienza a adherirle sus propios elementos como el asunto práctico y por esa razón yo lo recomiendo. Por supuesto, vean por favor el video sobre el Ars Goetia o sobre el trabajo goético que tengo aquí en el canal para que entiendan cuáles son los puntos que se deberían abordar y cuáles serían los que deberíamos transformar con base en un discurso o contexto de la práctica del sendero de la mano izquierda o desde aproximaciones siniestras. Vamos adentrándonos ahora en libros que quizás son un poco menos conocidos. En ese caso tenemos a Fire and Ice de Stephen Flowers. Antes de hablar propiamente de este libro Fire and Ice, quiero indicar que la obra del Dr. Stephen Flowers merece la pena ser revisada a profundidad en su gran mayoría. Este es un hombre erudito en todo el sentido de la palabra y ha aportado ese componente académico precisamente por su formación profesional, por su doctorado, inclusive diríamos, ese rigor académico, esa búsqueda del conocimiento que tanto hace falta hoy en día en el sendero de la mano izquierda y en las prácticas mágicas en general. Pasamos de esos componentes quizás más desde una gnosis personal no verificada, que es muy común, como lo decía hoy en día, donde yo escribo un libro con base en lo que la entidad me dijo o la gnosis que yo recibí,
a esa búsqueda arqueológica, histórica, de elementos que permitan comprender cómo es que funcionaba la magia o cómo es que podemos hablar de ciertos elementos que fueron repetitivos, reiterativos, técnicas y métodos que fueron utilizadas por ciertas personas o grupos y que les dieron, por supuesto, distintos resultados. Flowers no se centra únicamente en un aspecto de la magia, sino que ha abordado lo egipcio, lo griego, lo árabe, por supuesto, las corrientes propiamente desde la magia occidental y el tema de lo nórdico. Precisamente ahí es donde me quiero detener. A pesar de que Stephen Flowers ha sido una persona que ha aportado el sendero de la mano izquierda, no podríamos categorizarlo 100% como un practicante del sendero de la mano izquierda, dado que el asunto de lo nórdico lo ha abordado más desde ese trabajo con lo cósmico, con los dioses, y no ha abordado para nada el tema del trabajo con los gigantes, que como se sabe hoy en día, dentro de la tradición turciana, es esa precisamente la expresión de lo siniestro, de lo adverso o de la mano izquierda, si queremos verlo así, dentro del contexto nórdico. Entonces esa es la razón por la que quizás a Flowers no podamos decir este es un autor del sendero de la mano izquierda. Más bien diría que este es un autor de la magia y el ocultismo que ha hablado también del sendero de la mano izquierda, pero por supuesto también lo ha hecho desde otras aproximaciones y filosofías. En este libro Fire and Ice encontramos la historia de una de las órdenes secretas, más enigmáticas y potentes, dirían algunos, de Alemania, la Fraternitas Saturni. Muchas personas de hecho me han solicitado que hable sobre este tema dentro del canal. Y de entrada les adelanto que ese será efectivamente el próximo tema que tocaré aquí en Ecos del Abismo después de este video para que estén pendientes. Voy a tratar de hacer una exploración, por supuesto, desde los elementos que el mismo Flowers menciona, como de documentos o ideas de sus propios representantes, como el mismo Gregor A. Gregorius. Pero bien, para hablar definitivamente de la Fraternitas Saturni hay que pasar ineludiblemente por Stephen Flowers, pues precisamente él es uno de los que más se ha interesado por esta orden en traer, en ese caso, al inglés, todas las ideas del alemán, todo lo que viene a ser su estructura, su jerarquía, su filosofía y por supuesto sus prácticas. Fire and Ice en ese sentido es una exposición precisamente de esa estructura, jerarquía, ideas, filosofía, de lo que se trabaja en el marco de la Fraternitas Saturni, pues aunque estamos hablando de que sus comienzos fueron por allá en los años 20 y que de hecho inclusive sufrieron una persecución y una censura por parte de los nazis, hoy en día esa Fraternitas Saturni todavía sigue funcionando, solamente que lo hace desde un aspecto muy hermético y quizás por eso no escuchamos mucho sobre ellos hoy en día. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la Fraternitas Saturni? A pesar de que ellos no se categorizaron o clasificaron como tal, como sendero de la mano izquierda, y por supuesto dentro de sus prácticas, dentro de sus ideas, digamos que todavía habían muchos elementos clásicos, pues sí que hablaron de elementos que consideraríamos siniestros, por ejemplo, como los del mito de Prometeo, y seguían de hecho un ideal luciferino, ¿sí? Entendiendo que Lucifer es precisamente esa figura de conocimiento, de portador de la luz, de empoderador, que es una figura que de hecho podemos seguir en aras de un crecimiento espiritual. Eso, nuevamente, parece un discurso como los que hoy en día tan sonados son. Sin embargo, ellos lo dijeron por allá entre los años 30 y 40, razón por la cual podríamos atrevernos a decir que ahí, en la Fraternitas Saturni, hay muchos de los elementos que componen o que han estructurado el sendero de la mano izquierda como lo conocemos hoy por hoy. Gregor A. Gregorius y la Fraternitas Saturni son de la época de Crowley. Sin embargo, aunque tomaron precisamente elementos, como lo dice el libro Fire and Ice, de Crowley, de la práctica de la magia sexual, de la meditación, del trabajo de chakras, etcétera, etcétera, pues se alejaron de esas ideas perseguidas por Crowley en términos de sus aspectos filosóficos y más bien utilizaron e implementaron esas técnicas y métodos, como lo mencionaba yo, que por eso era tan importante lo que él había planteado cuando hablamos del libro de magia en teoría y práctica, y lo adhirieron a su propio esquema y elemento. Como su nombre lo dice, Fraternitas Saturni quiere decir la hermandad de Saturno y por ende Saturno es un arquetipo muy poderoso y por esa razón su trabajo se centra en su gran mayoría alrededor del arquetipo de Saturno, que representa para ellos disciplina, enfoque, justicia, conocimiento del oculto. Entonces vemos cómo a pesar de que en su momento quizás no se hablaba ni siquiera del sendero de la mano izquierda
o Left Hand Path en ese momento, y ellos no se categorizaron de esa manera en su momento, pues sí que contienen muchas ideas, prácticas, filosofías que pueden nutrir al practicante moderno a pesar de que son ideas de antaño. Esa es la razón por la que Fire and Ice tiene un lugar dentro de este video, porque me parece que tiene todos esos elementos que pueden ser revisados a la luz de las teorías modernas, de las prácticas y aproximaciones modernas, y por supuesto ser practicados e interiorizados por cada uno de nosotros. Ahora tenemos a un autor muy conocido como lo es Donald Tyson, y voy a traer quizás uno de sus libros que no sé si son tan conocidos o tan sonados como si sucede por ejemplo en el caso de el Liber Lilith, pero que lo hago porque me parece que tiene unos elementos, en este caso ya más prácticos, ya más del quehacer mágico diario, que pueden ser implementados dentro de nuestras prácticas. Estoy hablando del Magician's Workbook. Con Donald Tyson sucede lo mismo que Stephen Flowers. No podemos categorizarlo 100% como una persona que haya trabajado con elementos puramente del sendero de la mano izquierda. Incluso su obra está muy minada de otros tantos componentes clásicos, cósmicos, demiúrgicos, del árbol de la vida, etcétera, etcétera. Más bien diríamos que Tyson también se ha interesado por explorar esa otra parte más adversa, mucho más oscura, y desde ese punto de vista pues ha aportado el sendero de la mano izquierda. En este caso no hablamos de ningún tinte mágico o espiritual propiamente, es más una serie de ejercicios que se centran en el fortalecimiento de las habilidades que son necesarias para emprender la tarea de desarrollar la magia ceremonial o la magia occidental. Dentro de esa serie de ejercicios encontramos varios conjuntos, puntos o niveles desde donde pueden ser abordados. En primer lugar tenemos lo que se llaman ejercicios de la vida, que básicamente refieren a esos cambios, reflexiones o adecuaciones que tenemos que tener en nuestra propia psique con respecto a la percepción de nosotros mismos y con el universo. Diríamos que ese es como un elemento muy mental, muy teórico, muy de reflexionarnos y de pensarnos la vida, el mundo y por supuesto la magia. Y por supuesto cómo comenzamos a concebir el universo de otra forma. Luego tenemos una serie de ejercicios reclinables o diríamos acostados que se refieren a esa serie de ejercicios que buscan un estado de meditación, profundización o incluso de desprendimiento del cuerpo como lo son las actividades de la proyección astral. Luego tenemos una serie de ejercicios que son sentados, que básicamente es igual que los ejercicios reclinables o acostados, pero ahí ya comienza el mago a ver cómo puede transformarse a sí mismo y a su entorno, es decir, cómo lograr un efecto más mágico. Y por supuesto adquiere un mayor fortalecimiento en lo que de hecho Tyson categoriza o denomina como habilidades ocultas. Luego tenemos los ejercicios de pie, que básicamente diríamos que son un refuerzo de esas habilidades ocultas junto con los otros ejercicios que ya se han visto. Y aquí se combinan los principios activos de la visualización, la meditación y la proyección de la energía y de la voluntad. Es decir, que el mago comienza a escalar un poco más allá de estas habilidades que fueron básicas y comienza a buscar la forma de amalgamarlas. Para terminar, tenemos una serie de ejercicios que denominaríamos como ejercicios en movimiento, que básicamente ya son prácticas más ceremoniales que solamente pueden ser efectuadas con éxito a través de haber fortalecido los otros aspectos o los otros ejercicios anteriormente mencionados. Muy bien, espero que este video les haya gustado y que como siempre les haya dejado más preguntas que respuestas. No se preocupen porque como lo indica el título de este video, esta es apenas la primera parte de esta temática. Por lo que si están interesados en ver una segunda parte, lo pueden hacer a continuación cuando se acabe este video dando clic en la miniatura que los llevará a la segunda parte.